La Ruta de los Derechos del Defensor del Pueblo en la provincia Monseñor Noel, Bonao. Esta es una parada de la Ruta de los Derechos que nos llevará a las 32 provincias de República Dominicana con un único mensaje: unión, paz y solidaridad. A través del diálogo y la democracia podremos enfrentar todos los retos que nos tocan y nos tocarán. Para nosotros, desde el Defensor del Pueblo, indiscutiblemente es un hito lo que estamos haciendo, pero eso ha significado mucho esfuerzo de hombres y mujeres. Y lo primero que yo le pido es justamente un aplauso a mi equipo de trabajo. La ventaja de eso es que garantice el aplauso, porque si hablo mal y a ustedes no les gusta, no me aplauden al final, pero ya ahí lo tengo por lo menos para el fines de redes. Miren, como bien decía Pito, lo que tratamos es justamente de poder identificar qué es el defensor del pueblo. Y el defensor del pueblo no es Pablo. El defensor del pueblo cuenta con Pablo dentro de un equipo amplio de hombres y mujeres de profesionales que se han unido por una sola idea, y es justamente llevar a la institución que sea un referente de la buena administración y crear la credibilidad y la legitimidad que necesitamos, lo que particularmente es lo que me motiva cada día, y se lo decía en la intimidad a los líderes que están aquí sentados. Para nosotros, ciertamente, como institución, el defensor tiene como función defender el derecho de los ciudadanos, y lo decía la gobernadora como tal, en cuanto a la relación con la administración, y en este sentido quiero que signifiquen el Estado. Hago la aclaración porque normalmente se entiende que el defensor solamente transa con el Poder Ejecutivo, y no es así. El hecho de que esté el alcalde y que esté el presidente de la sala capitular, que sé que está medio resentido de salud, y otros regidores, y usted como presidente del distrito, es muy importante, porque la primera puerta de acceso del ciudadano y la ciudadana es a través de las alcaldías. Por eso el defensor del pueblo termina siendo un órgano de control para la administración, pero para la buena administración es parte del signo que le hemos dado en esta gestión para poder entender un poco la dinámica en cuanto termina siendo el Estado Social y Democrático de Derecho. Y me siento bien de que en la gobernación el cuadro que esté acá sea justamente la rendición de cuentas de Juan Pablo Duarte, que está aquí colgada. Porque en ese momento, cuando se hizo la patria, la Cámara de Cuentas no existía el defensor, que son los dos órganos de control externo que existen desde el punto de vista de la gestión. Hay otros órganos, dice la Constitución, de control, indiscutiblemente, pero dentro de la cápita, que tiene que ver con el Congreso de la República, la fiscalización, que es una de las atribuciones que tienen nuestros congresistas, se le delega a estas dos instituciones. Pero para eso es importante que el servidor público entienda la responsabilidad de un principio básico, que es justamente la perspectiva de los derechos humanos, que son los que están en nuestra Constitución desde el artículo 37 del artículo 72. Pero también hay un elemento que tiene que ver con la ciudadanía, que son los deberes fundamentales, y ese es lo que también quiero hablarle en el día de hoy. Nuestro objetivo indiscutiblemente es contribuir al empoderamiento del pueblo dominicano en cuanto a sus derechos y sus deberes, para que podamos hacer un ejercicio colectivo de un elemento esencial que tiene que haber en la administración pública, pero más que todo en la democracia dominicana: el control social. Por eso voy a hablar de diferentes órganos que tiene el defensor del pueblo, de participación social, porque de eso significa justamente poder ser uno, igual que cada uno de ustedes, sin tener la mística o el liderazgo o la capacidad de pertenecer a ningún partido. Al contrario, por eso el defensor del pueblo tiene que preservar el artículo 1 de su ley, que es el principio de la neutralidad. Por eso el artículo 5 define ese perfil del defensor del pueblo, por el que Orlando y sus 192 compañeros, más los senadores, en 2/3 partes tienen que elegir, que tiene que tener un perfil claro de experto en la administración pública y la gestión gubernamental, como dice el artículo 5, pero por igual tiene que preservar el artículo 11 de esa ley, la 1901, que es justamente no participar en actividad política ni pertenecer a ningún partido. Todo el que me conoce sabe que desde el 2010 dejé cualquier tipo de actividad y únicamente me uní para la candidatura a senador de quien era y es uno de mis mentores, que es Milton Rey Guevara.
y fue en el 2008 en una de mis visitas cuando vine de España de estudiar. Por lo tanto, la parte política la respeto, creo que el liderazgo político es esencial para todas las sociedades, pero desde el punto de vista del individuo, Pablo, la militancia política la dejo para líderes como ellos. Yo me significo más con el liderazgo social, económico, e indiscutiblemente cada decisión que toma el defensor del pueblo es política, porque implica el Estado, la sociedad y las políticas públicas. Pero para eso nosotros lo que tenemos es justamente una promoción continua del respeto de los derechos humanos, en este caso, los 32 que están en nuestra Constitución, que son los derechos fundamentales. Para eso, justamente, nosotros lo que promovemos son valores democráticos. Única y exclusivamente nuestro enfoque termina siendo esa idea, ese imaginario que nosotros significamos en nuestra Constitución, en el artículo 7 y en el artículo 8, pero más que todo en el artículo 1 y el artículo 2, que dicen que el soberano es el pueblo. Por eso justamente nosotros venimos donde ustedes en un espíritu no solamente de promoción y divulgación de derechos, sino de empoderamiento ciudadano, porque es parte de nuestra responsabilidad superior, que es la rendición de cuentas. Y ahí justamente nosotros guiamos todo nuestro camino en lo siguiente. El ideal de ese artículo 7 de la Constitución, de ese Estado social y democrático de derecho, lo que nos habilita son 4 aspectos básicos que quiero significar: los mecanismos de participación, la rendición de cuentas, la representatividad y, más que todo, que es un tema que en las provincias está afectando el bienestar social. No estamos ajenos de la situación que está sucediendo, pero justamente es por eso que cuando coordinábamos con el liderazgo tanto del diputado, de la gobernadora, del alcalde, me consta que del senador y los demás diputados, le hablábamos que era el momento de poder hacer un primer evento que pudiera permitir una esperanza, independientemente de que existen situaciones que implicaron la inobservancia o la mala actuación de órganos del Estado que debieron de actuar de una manera diferente. Pero aquí el defensor, no solamente concluyendo la conferencia, me voy a reunir con las personas que están justamente protestando de Falcón, de los empleados, sino que voy a iniciar un peregrinar sobre la base del clamor de ellos mismos y de ustedes como sociedad, y de eso se trata también ser defensor. Mediar y buscar soluciones para situaciones y no dar la cara contraria, sino justamente asumir las responsabilidades que corresponden en el momento correcto. Por eso cuando llegué, lo primero que hice fue saludarlo y hablar con ellos y decirle que volvería para poderme sentar con ellos. Ahora, desde el punto de vista real, nuestro espíritu termina siendo de colaboración mutua. Por eso nosotros necesitamos que el ciudadano entienda no solamente el rol del defensor en sus diferentes vertientes, de fiscalizador, de mediador y de educador, sino que también al mismo tiempo tenemos que darle voz a aquellos que no tienen voz. Por lo tanto, el defensor se convierte en ese elemento trascendental que termina ser levantar la voz en aquellos momentos que correspondan. Y es importante que entiendan: quien asuma un defensor del pueblo con irresponsabilidad y con demagogia termina siendo un elemento distorsionador de una sociedad. Por eso, esta posición tiene que ser una persona madura y comprometida con la estabilidad de República Dominicana. Y es importante que lo vean, porque yo me iré, y el que venga o la que venga tiene que asumir igual de gallardía justamente ese equilibrio de las fuerzas sociales, económicas y políticas, para que podamos tener paz social y gobernabilidad, que son de los elementos más importantes que hemos podido significar y que en estos 40 años se ven con el crecimiento económico, pero ha sido justamente porque República Dominicana se aboca siempre al diálogo, y es importante que siempre lo vean de esta manera. Pero el que le habla tiene que rendir cuenta, porque sería responsabilidad de un fiscalizador que no se abre al pueblo para ser fiscalizado. Por eso, desde el punto de vista institucional, la ley 1901 lo que manda es emitir un informe para las cámaras, tanto a los diputados como a los senadores, pero no. Cada 14 de junio, que fue la fecha que se juró, se tiene que ir al Congreso y se le pide a los presidentes de ambas cámaras que nos reciban, junto con los diputados y senadores que quieran, para nosotros como institución ir a rendirle cuenta de todo lo que hemos hecho en ese año, no solamente operativamente, sino desde el punto de vista financiero. Por eso nosotros, la rendición de cuentas es parte de nuestra responsabilidad y parte de la característica de la gestión que me ha tocado llevar. Porque yo creo en el valor ético y la parte moral, y si fiscalizo, tengo que ser fiscalizado continuamente. Para eso, nosotros pretendemos siempre tener una vigilancia mutua. Nosotros cuando llegábamos, apenas el presupuesto era de 168 millones, hoy es 337 en menos de 3 años. Duplicamos la asignación, pero no solamente eso,
recibíamos quizás 1000 casos y hoy se procesan más de 10.000 casos en el Defensor del Pueblo y el mejor año fueron 14.000 casos, entre reclamaciones, quejas y orientaciones. Pero mejor, en el Defensor apenas respondían el 15 al 20% de la administración pública a la comunicación del Defensor. Ya eso no pasa. El 100% de la administración responde cuando el Defensor manda una información. Le agradezco el aplauso, pero le significa otro elemento. El primer director de correo de la gestión del presidente Abinader hoy en día está en su casa y yo sigo siendo defensor. ¿Por qué? Porque se le mandó a través de la Secretaría General de nosotros, que está certificada en ISO, en calidad, en antisoborno y cumplimiento gubernamental, una comunicación. Explíquenos la desvinculación de 45 personas de carrera y el no pago de las prestaciones de estas personas y de otras. ¿Cuál fue su respuesta? Arrogante y petulante, mandó un acto de alguacil diciendo que no tenía que responderle al defensor. ¿Qué le pasó? Nos vimos en los tribunales, porque aquí nos está jugando. Lo que nosotros vinimos fue justamente a hacer la magistratura moral de la que nosotros hablábamos cuando nos postulamos. Y aquí Orlando lo sabe, y no me da vergüenza decirlo porque creo en la madurez de las fuerzas políticas, pero el hecho de que yo esté parado acá se dio por una ruptura del sistema, porque quien debió de estar parado era otra persona, y no me dejas mentir. Justamente había un compromiso, pero se entendió por la madurez de los partidos políticos que había que hacer cumplimiento de la ley, el government compliance, y hoy en día la titularidad y todos pertenecemos a una sola mística de trabajo, que es justamente el respeto de la ley. Y por eso el defensor quizá pueda hablar un poco más duro, porque está significando las críticas al sistema sin significar ninguna persona ni partido. Lo que nosotros llamamos la atención es de cómo vamos como República Dominicana y lo vamos a ver. Justamente, ¿por qué? Porque somos los contrapesos del poder y es lo que los norteamericanos le llaman el check and balance. Sin contrapesos del poder no existe una democracia participativa, real y honesta. El Congreso juega su rol, el Poder Ejecutivo juega su rol, el Poder Jurisdiccional juega su rol y no el Poder Judicial, porque el Poder Jurisdiccional va más lejos. La Suprema está bien, pero tenemos Tribunal Superior Electoral, tenemos Tribunal Constitucional y cada uno tenemos que jugar nuestro rol. La municipalidad juega su rol y todos en un equilibrio hacemos de contrapeso. Para eso justamente nosotros hacemos controles efectivos, creamos las herramientas para el buen gobierno, y se lo voy a explicar, y hacemos justamente ese equilibrio necesario para poder promover esa comunidad en el bien común. Porque a partir de esa realidad nosotros podemos fiscalizar y la gente sabe que lo hacemos con propiedad. Por eso la primera junta que está aquí sentada hizo un levantamiento de las 42 cárceles de República Dominicana con el equipo de trabajo de nosotros. Pero al mismo tiempo esa imagen es de una cárcel que se cerró gracias a un trabajo conjunto entre Defensa Pública y el Defensor del Pueblo, porque esa cárcel tenía 240 personas en un espacio que nada más correspondía para 42 personas. Tenía un área de VIP que pagaban 3.000 pesos diarios y nada más habían 15 personas, eso era en Santo Domingo Oeste. El sábado, cuando se hizo la segunda inspección, porque la primera la hizo ella con el director de Defensa Pública, aparecieron 52 resoluciones. Un sábado al mediodía, todo el mundo aquí sabe que eso estaba guardado. Y no era un tema relacionado con la policía, porque estaba debajo del destacamento, pero quienes operaban debajo del destacamento de la policía eran del ejército. No tenía que ver con el Ministerio Público, porque incluso fue el fiscal que solicitó que se hiciera la inspección. Por lo tanto, todo ese sistema estaba ajeno justamente a la característica carcelaria de República Dominicana. Pero en ese limbo se fraguaba justamente lo que el defensor siempre ha criticado, la microcorrupción, la corrupción que nos da a nosotros cuando salimos a la calle, ese peaje, ese contubernio, y no significa otra cosa que sistémico. Por eso significó que nadie tenía la responsabilidad, pero todos eran copartícipes. Por eso fuimos a los tribunales, se cerró la cárcel y hoy todos los que están ahí están en otro lugar con las mismas características. Ahora, de esas 240 personas que estaban presas, había uno que tenía un mes preso, aún viviendo con su esposa en su casa, no eran pareja, pero él mantenía todo, pero ella quería 500.000 pesos de él. Se puso de acuerdo con un policía y cayó un mes preso sin ir al juez de paz. Esa es la realidad que vemos afuera. Y esa es la que significa el defensor del pueblo. Y esas críticas que hacemos es justamente para tensar la sociedad. Pero nos basamos en un elemento básico y es la investigación. Allá trata el director de notificación. Y esas investigaciones que hace el defensor pasan luego al departamento de notificación
Y esa investigación que hace ese departamento es esencial para que el defensor hable con propiedad y seguridad, porque no hablamos si no tenemos la información correcta, porque sería irresponsable de parte de nosotros, sería populista y sería demagógico. Y nunca me prestaré para eso, y mucho menos con la responsabilidad que tengo de poder lograr que esta institución sea justamente valorada al final de una gestión como lo que se pensaba originalmente que debió de ser cuando se constitucionalizó en el 2010. No la ley 1901. Yo estoy pensando en lo que trabajamos desde el 2008 al 2010 con las consultas populares, con los constitucionalistas que pude sentarme, Adriano Miguel, el mismo Milton, el mismo Reinaldo y muchos más que entendían una lógica distinta del Estado a la que sucedía antes del 2010, y eso es el valor que estoy tratando de llevar a esta institución con este gran equipo que me acompaña. Ahora, hemos colocado en primer lugar un elemento esencial y por eso también yo estoy aquí, aparte de rendirle cuenta. Es justamente la parte educativa. Promover los derechos humanos implica mucho más y esa mística de trabajo implica que nosotros nos organicemos. Por eso justamente hemos creado diferentes órganos de participación para que todos y todas podamos participar. Para los comunitarios tenemos las mesas comunitarias. Para las mujeres tenemos las mesas de lideresas y hoy a las 2:30 tenemos un diálogo con mujeres emprendedoras. Para lo que tiene que ver con los universitarios tenemos el defensor universitario y para los que son parte de la educación preuniversitaria, y aquí tengo directores regionales y distritales, tenemos el defensor escolar. Pero vamos más lejos. Para aquellas personas que no quieren ser significados en ninguno de estos espacios, tenemos el voluntariado. Porque el defensor lo que busca es la participación social dentro del marco de tus posibilidades y dentro del marco institucional para justamente respetar la democracia institucionalizada que tenemos en República Dominicana. Por eso justamente le pongo esta parte, porque todo el trabajo del defensor del pueblo, a través de tu carta de servicio al ciudadano, que está certificada por ISO, cae en una plataforma que se llama SOL, que permite darle seguimiento a cada caso, y eso se llama trazabilidad, pero que está basado en antisoborno y cumplimiento gubernamental, como dije anteriormente, validado por ISO, permite que tengan una tranquilidad. Pero el defensor incluso ha podido lograr esa trascendencia de 1000 casos a 10.000 o 14.000 utilizando la tecnología de la información y la comunicación. Hemos hecho una plataforma con el PNUD que se llama SOL. Hemos trabajado con inteligencia artificial, por eso el CRM es el que discrimina si es un caso, si es una reclamación o si es una orientación que nos llega. Pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de los casos pasárselos a la Secretaría General, conformada por un equipo excelente de abogados que son los que salen a investigar, a litigar o a notificar. Por lo tanto, el defensor no solamente hizo una transformación organizacional, sino que se comprometió con el concepto de calidad al más alto nivel. Por eso buscamos certificaciones internacionales para que nadie pudiera entender que hay una doble agenda. La única agenda que hay es institucionalizar algo que debió de haber pasado antes de llegar a la Defensoría del Pueblo y va a pasar cuando yo me vaya. Voy a dejar una institución con este gran equipo que lo ha hecho posible. Por eso lo significo, porque una rendición de cuentas continua que tenemos que hacer. Cada servidor público que sale un día a trabajar. Ahora, ¿cuál es la propuesta de valor que ha hecho posible esta transformación del defensor? Y fue lo que yo le presenté a los diputados y senadores y se llevó al plan estratégico institucional que gracias a Dios hoy tenemos. Lo esencial, cumplimiento gubernamental. Si todos nuestros funcionarios y o servidores públicos, que es como me gusta llamarlo, cumplieran los reglamentos y las leyes que le correspondan, no existiera ni la necesidad de un defensor del pueblo. Porque todos tendríamos esos bienes y servicios que habla ese estado de bienestar del que describe el artículo 7 de la Constitución, pero no pasa así. Por eso justamente el rol del defensor del pueblo es para garantizar el funcionamiento público a través de las leyes y los reglamentos por un solo fin, justamente ese bien común del que hablaba Piro y que termina siendo la administración pública para servir justamente al pueblo. Ahora, ¿cuál es ese contexto? Y por eso decía las críticas del sistema, y no tengo que ver con partido ni con personas, sino justamente es un clamor. República Dominicana ha iniciado con nosotros una ruta de los derechos. ¿Para qué? Para significar diferentes elementos que afianzan la cultura democrática, pero eso implica criticarnos como sociedad, sabiendo que el diálogo es la única opción para poder buscar las soluciones. Ahora, desde el punto de vista, todo este trabajo que se ha hecho es justamente para transformar la sociedad dominicana, para que podamos entender derechos y deberes, porque no podemos entender que es con favores. Lo que nos corresponde por derecho,
es justamente un bien significado de la Constitución. Por lo tanto, nosotros no promovemos ni clientelismo ni demagogia. Termina siendo justamente la crítica a que, habiendo crecido por 50 años un 4.8% anual, ¿cuál es la realidad? Mayor desigualdad, mayor inequidad, mayor pobreza, y eso implica necesariamente que nosotros como sociedad tenemos en estos próximos 4 años que vienen tantas reformas, de visualizar justamente el país que queremos, pero no para el 28, no para el 32, para el 2050. Porque aquí lo que se trata es de venir a Bonao a plantearle justamente un plan de desarrollo de la provincia, que ustedes se visualicen como un todo, que el liderazgo político, económico y social entienda cuáles son las características que se requieren en la provincia. ¿Pero por qué? Porque la centralización ha sido uno de los problemas más grandes que ha tenido la República Dominicana. Todas las decisiones se tienen que tomar en Santo Domingo. Si yo le preguntase a cualquiera de los líderes que están aquí sentados o de aquí, me dijeran las obras y los servicios que son requeridos en la provincia. Pero todos tienen que depender, incluyendo la solución ahora mismo de Barrio, de la capital. De Falcondo, de la capital. Y no puede ser así. O sea, las provincias tienen una identidad propia. Si tienen municipalidad y tienen gobernación y tienen líderes en el Congreso como diputados y senadores, pero también tienen líderes sociales y tienen que nuclearse en un solo esfuerzo. Por eso la crítica justamente es al nivel de informalidad que existe. Casi el 60% de nuestra economía son empleos informales. ¿Ustedes saben qué es eso? No tener protección social. Cuando venga el momento de la pensión, yo no voy a tener pensión. ¿Y qué voy a tener que hacer? Hablar con un liderazgo como ellos, que me tramiten una pensión de subsidiariedad. ¿Qué es eso? Un favor. Y no puede ser un favor, es un derecho porque yo pago impuestos. A mí me corresponde mi pensión, a mí me corresponde mi salud, a mí me corresponde mi educación, a mí me corresponde mi vivienda y me corresponde mi transporte. Porque yo lo que quiero es ser un ser humano, desarrollado de manera integral, de manera digna, pero preservando justamente la dignidad humana. Por eso el defensor critica y plantea claramente 3 acciones que tienen que ser: la reinversión social, la inclusión y la sostenibilidad. ¿Pero en base a qué? ¿A discurso? No. Justamente a la salida al territorio es que podemos ver cuáles son las realidades de ustedes como provincia y poderlo significar más adelante. Para que se puedan entender que no es un tema presidencial, no es un tema de un partido particular, sino que es el llamado de atención a todo el liderazgo. Y todo el liderazgo de cada provincia y todo el liderazgo nacional, para que no se quede justamente en un solo grupo, como lo voy a demostrar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, la libertad está esencialmente en la autonomía económica. Si yo dependo económicamente de alguien, no soy libre. Y eso implica la mujer con el hombre, implica el hombre con un trabajo, implica con el liderazgo de cualquier tipo. Y eso es lo que anda el defensor justamente promoviendo. ¿Cómo podemos hacer la economía más real, pero para todos y todas? Y ahí entra la política pública. Por eso tiene que ser un experto en la administración pública. Ese Estado social y democrático de derecho es la concepción socialdemócrata. Y la concepción socialdemócrata me lleva al estado de bienestar, que es políticas públicas reales, basadas en 5. Trabajo, transporte, vivienda, salud y educación. Si tuviéramos garantizado esas 5 políticas en cada provincia, júrenlo por Dios, que el principio de la descentralización hubiese sido efectivo y nosotros hubiésemos tenido menos convulsión social y más desarrollo, pero sobre todo más igualdad. Porque es imposible tener que pensar que aquí, cualquier liderazgo que esté aquí, Ministerio de la Mujer que lo veo, la Regional de Educación, Salud, la misma gobernadora, el mismo alcalde, el mismo diputado, tienen que salir a Santo Domingo a buscar justamente la asignación presupuestaria que la va a dar un ministro, la autorización de pago que lo va a dar un ministro, o en dado caso un presidente. No puede ser. Se supone que nosotros tenemos las estructuras en cada provincia de toma de decisiones y tiene que significar que yo pueda definir como provincia mi propia identidad sobre la base de mi realidad económica, social y cultural. Y eso no puede ser con un elemento de centralización de la toma de decisión y de concentración del poder y de la riqueza en un solo lugar. Y eso es la realidad. Pasa aquí y en Pekín. Ahora, esta realidad implica que tenemos que tener resiliencia porque ya sabemos que el COVID y la parte medioambiental nos desestabilizaron. Por lo tanto, si no tomamos la decisión ahora, en el 24, lo que vamos a vivir para el 32, para el 36 y para el 40 va a ser que lo que hemos venido viviendo, ya se agotaron los elementos de crecimiento económico. O sea, nosotros seguimos pensando que la remesa, que son 10.000 millones,
termina siendo un factor realmente de riqueza en República Dominicana. No, esa es la muestra más viva de que nosotros no estamos creando las oportunidades para nuestros jóvenes, que son los que están migrando para poder tener oportunidades fuera del país. ¿Y saben qué? La tercera generación no vuelve a pensar en República Dominicana. Solamente la segunda generación es que termina mandando los recursos, y la primera, ya la gran mayoría, no está volviendo al pueblo, sino que se está yendo a Orlando, porque tiene garantía de salud, de transporte, de la pensión, y puede vivir mejor. Todos esos dominicanos que emigraron en el 80 y en el 90 están prefiriendo irse a Florida, a Orlando particularmente. Nosotros no podemos seguir con un espejismo pensando que nada más con remesa y con turismo vamos a tener la riqueza. La riqueza se hace agroindustrialmente, a través de la minería, como lo tenían ustedes, a través de la producción local, a través del comercio, a través del nearshoring que tanto hablan, a través de muchos elementos de la economía moderna. Pero no lo podemos hacer con el nivel de educación tan mala que tenemos aquí. Y no es un tema de sistema, porque el 4% se estableció en la década del 2010, pero viene de la ley 6697, o sea que todos hemos sido copartícipes de un 4% que ha sido inefectivo, que sea ineficiente y que ha sido realmente un drenaje para la economía dominicana. Y eso nos corresponde a todos, partidos, líderes económicos, líderes sociales, culturales y religiosos. No hemos sabido direccionalizar el 4% para la educación para poder tener mejores oportunidades, porque todos los que están aquí, la gran mayoría, están pensando cómo a mi hijo, a mi nieto, yo lo puedo llevar a un colegio privado, cuando no debiera ser la lógica, empezando por mí, para que entendamos que la razón real está parado aquí con ustedes. No solamente evangelizarlo dentro del punto de vista de la promoción, divulgación o el rol del defensor, sino de hacernos críticas como sociedad, porque de eso se trata, poder aprender de los errores. Ahora, esa realidad de ese 4.8, esa realidad de esos $16.500 que supuestamente per cápita tenemos nosotros, ha significado que el 67% de los dominicanos dicen que no tienen ese ingreso. 1.67% de la población dominicana concentra el 30% de la riqueza. Y el 80% de la riqueza está concentrado en el 30%. Eso es desproporcional, eso es inequidad, eso es desigualdad. Eso implica que tenemos que mirar que no es solamente reformar la parte tributaria, sino la redistribución de las riquezas. ¿Cómo enfrentar justamente la desigualdad si tenemos una informalidad de un 60%? ¿Qué sistema de seguridad social puede ser sostenible? ¿Qué sistema de pensión puede ser sostenible? El elemento de la educación, ¿cómo lo podemos garantizar? No hay forma. Para eso hemos querido hacer una mirada de la provincia rápidamente y tenemos varios elementos. La población indiscutiblemente es joven y tienen una población que no llega a las 200.000 personas. Ahora, dentro de ese punto, vamos a lo siguiente. 66% de la población está en edad productiva, pero pueden trabajar. La respuesta ustedes la saben. No, por la realidad que está pasando. Pero apenas tenemos que 2 de cada 10 personas viven en condiciones de pobreza estructural. Si ustedes se comparan con las otras provincias, ustedes están en una situación mejor. Claro, ustedes vienen de una historia de crecimiento sobre la base de la minería y la agroindustria que le ha permitido sortear y llegar aquí. Lo que está pasando ahora muy probablemente sea justamente el riesgo mayor para involucionar desde el punto de vista de la riqueza. Ahora, desde el punto de vista de los jóvenes, y es la parte que yo quiero también significar y sensibilizarlos a ustedes, 1 de cada 5 está entre 15 y 24 años, pero tenemos 4.300 jóvenes que no están estudiando. Independientemente que bien la gobernadora decía, tenemos el ITLA, tenemos el Infotep, que antes estaba en un furgón, tenemos universidades. Ahora, ¿cuál es la oferta educativa que estamos haciendo? República Dominicana puede decir que realmente la oferta del currículum dominicano preuniversitario y universitario está vinculada al mercado laboral. No lo puede decir. Incluso, ahí Orlando, tú puedes buscarlo, está la ley, el Sistema Nacional de las Cualificaciones, que se quedó en el 2019 por ser aprobado. Ahora que estamos hablando de reforma al sector de educación y fusión de ministerios, vamos a basarnos en un principio, justamente es el empleo la educación para el trabajo. Y ese Sistema Nacional de las Cualificaciones que me tocó elaborar en el 2002, trabajando para la Unión Europea, y que lo retomó el gobierno 16-20 y elaboró un proyecto de ley, son de los elementos esenciales para poder nuclear la intermediación de empleo, la formación para el empleo y justamente vincular esas oportunidades competitivas y comparativas que tiene República Dominicana, pensando en una economía más amplia que el simple hecho de transar el pollo matado o el vegetal cocinado. Nosotros tenemos que pensar en grande.
ya hemos crecido suficiente y tenemos el ejemplo de Panamá, que solamente con una crisis perdió todas las oportunidades. Tenemos El Salvador, que ahora el debate es cómo voy a comer porque ya tengo seguridad. Tenemos a Guatemala, que los grupos de narcotraficantes se debaten cuál es el que controla el Senado y cuál es el que controla el Poder Ejecutivo, y me tocó vivirlo. Pero también tenemos el tema de Ecuador y Perú. Nosotros tenemos que analizar que Nicaragua y Venezuela es una realidad que está ahí. Si no tenemos la madurez suficiente ahora que podemos, nos vamos a encontrar con una situación como pasó en Venezuela con el acuerdo de punto fijo en el 92. Y esos son elementos que el defensor sí tiene que decir, porque es parte de esa crítica social que existe en la sociedad y es el rol que le corresponde. Fuese muy gracioso hacerme a un lado, ponerme en una posición de confort y esperar el quinto año y medio para decirle a Orlando, me voy a repostular. No. Aquí lo que va es justamente esta parte. De aquí a diciembre la institución está recogiendo todas las provincias de República Dominicana para que veamos cómo la matrícula universitaria está construida, pero sin una oferta real, que son las personas que van a migrar. Incluso la gobernadora me hacía la historia de su hija, que habiéndose graduado de Derecho, está haciendo una maestría. Pero ¿cuál es la visión de la mayoría de los jóvenes de acá? Es vivir en la capital, es irse a Estados Unidos, es irse a Europa, y eso no puede ser. Se supone que aquí tenemos que tener las condiciones para crear las oportunidades de empleo y de comercio justo. Incluso para eso está el trabajo remoto y demás. El 62% de la población de la provincia apenas tiene un seguro familiar de salud. Y cuando tú analizas la realidad es más significativa porque ahí entra la muerte materno-infantil. Pero aparte de eso, entran otros elementos que terminan siendo la unidad de atención primaria. Tenemos 33. ¿Ustedes saben qué? Ninguna unidad de atención primaria de este país tiene un modelo de atención primaria. Si tú vas a la policlínica, que fue un logro que Orlando lo decía en la comparecencia en el Nuevo Diario, tú te preguntas, ¿tiene que tener tomógrafo? ¿Tiene que tener análisis? ¿Tiene que tener otros equipos de rayos X? Muy probablemente que sí. ¿Ustedes saben por qué? Porque eso le afecta el gasto de bolsillo. Tienen que pagar transporte, tienen que pagar los análisis de la empresa privada, tienen que pagar los chequeos para poder ir donde el médico. Pero tampoco hay un médico de familia. Y eso es una crítica sistémica, porque la Ley de Seguridad Social es del 2002. ¿Y ustedes saben algo? El debate justamente de la Ley de Seguridad Social le hemos encabezado nosotros, porque yo no creo en leyes especiales por tipo de discapacidad. Yo creo en un sistema que me arrope a todas las personas que están discapacitadas. En Italia yo me puedo operar la vista por la misma seguridad social. ¿Por qué yo tengo que tener una ley especial para personas con un tipo de discapacidad? Yo tengo que tener un seguro que me pueda cubrir la educación de un niño con autismo, la educación de una persona que tenga problemas audiovisuales. Por ejemplo, en el parque yo tenía 2 sordomudos que me quedé hablando con ellos. Justamente, ellos tienen que tener la misma oportunidad que nosotros, pero eso es con el sistema, eso no es con favores. Por eso hablamos de críticas justamente a la parte legislativa, a la parte ejecutiva y a la ejecución misma con cumplimiento gubernamental. Y por eso nosotros hicimos el Congreso bianual del Defensor del Pueblo. Y lo significamos en salud, seguridad social y pensiones. Porque cuando hicimos el informe por primera vez, en diciembre que lo presentamos, incluso con el nieto de Nelson Mandela acá, ¿cuáles son los 5 derechos fundamentales más vulnerados en República Dominicana? Salud, integridad física, justicia, trabajo e igualdad. Por ser coherente institucionalmente hablando, dijimos, el derecho más vulnerado, vamos a hacerle un espacio donde estén las AFP, las ARS, las clínicas privadas, los pacientes, los médicos, todo el que tenga una función de supervisión, de ministerio en el sistema tiene que venir a debatir. Por 2 días congregamos 450 personas y hoy en día el defensor tiene la única propuesta real donde están los nódulos de la seguridad social de República Dominicana, esperando que el Congreso cree la comisión bicameral para ir justamente. Pero a partir del miércoles que viene empezamos a visitar al ministro de Trabajo, al presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social y a todos los actores para entregarle el libro. Si existe una voz, es el defensor diciendo justamente dónde están las críticas de la seguridad social, que termina siendo una de las razones más reales de desigualdad de la República. Y esto es porque el 44% del gasto de bolsillo va para los más pobres. El 8% de los más pobres, los que están en el último quintil, prácticamente tienen que dejar más de la mitad del sueldo cuando tienen una enfermedad. Y quien le habla tuvo que pasar 2 cánceres. El de mi papá y el de mi mamá, por lo tanto yo sé lo que significa una enfermedad de alto costo, como ustedes le llaman,
o no transmisible, como se le llama normalmente. Por lo tanto, 2 millones de pesos para un cáncer no es nada. 12,000 pesos para medicamentos, que fue el gran logo, no es nada. La ley habla de porcentajes. Y eso es lo que pide el defensor. Cumplimiento gubernamental. Si cualquiera de ustedes sale con una situación cardíaca o de diabetes o lo que fuese, 12,000 pesos no les sirve para nada a ustedes. Ustedes tienen que gastar un dineral en el transporte, en los medicamentos y en el copago. ¿Por qué yo tengo que dar copago si yo estoy pagando una póliza? Ah, porque el médico no toma seguro. ¿Pero por qué? Ahí está impuesto interno. Fiscalízamelo. Vamos a bajar la informalidad de un 60, vamos a bajar un 40. Que paguen lo que tienen que pagar dentro de una realidad que termina siendo la democracia igualitaria y equitativa. Ahora, ¿qué representan las personas con discapacidad en la población? Un 5%. ¿Es poca? Para otras provincias sí, pero tienen que ser atendidas. Y ahí en el parque, ustedes tienen, por ejemplo, el Consejo Nacional de Discapacidad y tienen también el de envejecientes, porque parte de lo que ha hecho el defensor es traer a SENASA y otros órganos para que puedan activar acá los derechos y en este caso los deberes fundamentales a través de su exigencia, pero con las instituciones sentadas ahí y nosotros justamente dándole seguimiento una vez lleguemos allá para poder no solamente incrementar el registro de casos, sino para buscar resultados efectivos. Dentro del marco de la ruta puedo significarle muchos resultados y uno que me gusta porque tuvo mucha conflictividad y fue solicitada por la misma gobernadora de Santiago. Fue un incendio que pasó en el mercado Modelo de Santiago que afectó a más de 150 productores y comerciantes. A través de Promipyme se le consiguió 60 millones de pesos a 40 de ellos que cumplían con un plazo de 3 meses de gracia y se van a seguir inscribiendo los otros. ¿Terminan siendo soluciones reales? Sí. ¿Eso es garantía de derechos? Sí, porque dice la Constitución que tenemos derechos económicos y sociales. Entonces, ese rostro real del defensor que busca esa solución o una comunidad que no tiene internet y vamos a llevar al director de Indotel para resolver justamente esa brecha digital y otros elementos que pudiera significar fruto de la ruta de los derechos, es parte del rol, no solamente evangelizar, sino captar casos y buscar soluciones para transformar vidas, que es lo que termina siendo esta ruta de los derechos. Para eso, defender el derecho implica el cumplimiento de leyes, pero más que todo el cumplimiento de la Constitución. Porque ¿de qué nos sirve tener un catálogo de derechos fundamentales si no tenemos lo más mínimo que tiene que ser respetado un ser humano y lo máximo que puede haber, que es la dignidad humana? Para eso nosotros no solamente nos concentramos acá, sino que se despliegan en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, parte del equipo de trabajo, pero estamos en el parque, promoviendo que, por ejemplo, la Constitución animada. Justamente en varias escuelas estamos a través de nuestra estrategia lúdico-pedagógica, con 16 capítulos, estamos enseñando la Constitución a los niños y a las niñas, con las guías didácticas necesarias, que fue una experiencia que fue de éxito para la República Dominicana. Las escuelas multigrado innovadas, que muchos de ustedes la conocen porque estaban aquí, que son las EMI, terminaban siendo basadas en un espacio más pequeño que esto, dividido en 4, donde estaba primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado, y cada uno de los rincones tecnológicos. Pero la base educativa era una guía didáctica. Da la casualidad que me tuvo que tocar la oportunidad de trabajar con UNICEF y evaluarla en el 98, pero me tuvo la gracia de Dios de poderme dar la oportunidad de ser gerente de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que incluso lo había negociado doña Milagro en su momento cuando estaba en el Ministerio de Educación, pero me tocó como gerente, como especialista, que me contrataran de 60 millones de dólares. Le digo algo, lo más grandioso terminaba siendo esa estrategia sobre la base de las guías. Y por eso nosotros hicimos una guía para los padres, que es la familia, promoviendo valores reales, la cohesión social a través de la familia, que es el órgano más importante. A los estudiantes se les entrega su guía y a los docentes también. Ahora, nosotros llegamos donde podíamos, generamos todo eso en un kit que lo pueden buscar en la página web del defensor y el código QR debió de estar, pero yo lo voy a poner para la próxima, para que puedan ver los 16 capítulos que tienen menos de 2 minutos cada uno. Ahí está la Constitución. Y las guías didácticas también están colgadas de manera gratuita para que la puedan usar. Ya al Ministerio de Educación le corresponde imprimir los 8,000 centros educativos o los 11,000 recintos para que tengan esa promoción. Ahora, desde el punto de vista institucional, hicimos hasta más de lo que nos correspondía. Desde el punto de vista de la acción, nosotros lo que nos corresponde es la administración pública y aquellos prestadores de servicios públicos
Y lo significo porque la salud y la educación tiene clínicas y tiene escuelas o tiene colegios. Y también ahí nosotros llegamos con nuestros brazos, habilitamos cupos docentes, en el caso, cupos estudiantiles, en el caso que fuera necesario. Incluso la semana pasada estaban significando que prácticamente 35 cupos se han habilitado gracias al Defensor del Pueblo, pero también en la parte de las clínicas. No solamente hemos entregado cadáveres, que ustedes saben que parte del chantaje de las clínicas, no entregarte el cadáver para que tú tengas que hacer un acuerdo de pago, pero aparte de eso, los cupos como tal. Incluso ayer, lastimosamente, en Santiago murió el presidente de la Mesa Comunitaria de Santiago, que yo lo fui a visitar cuando le dio un ACV, que estaba en Santiago en la Ruta de los Derechos. Murió ayer, pero se le consiguió su cama porque él lo que estaba era en cuidado intensivo, tirado. Y eso es parte de la realidad que ve el Defensor del Pueblo. Y cuando yo entré a ese hospital, el hedor era insoportable por el tema de la bacteria de la piel. Entonces, ¿qué le significo con esto? Hay una territorialidad que el defensor ve. De la agenda del titular, 4 días son territorios. Pero con mi equipo se trasladan, ¿cuántas? Los adjuntos tienen las inspecciones. La parte de la secretaría tiene también la estructura. La parte educativa se dispersa como tal. La parte comunicacional está rastreando casos. Nosotros hemos aumentado un 300% los casos de oficios. Esos son los casos que nadie tiene que llamar. Nosotros lo vemos y salimos a buscar. Salimos a pelear, salimos a defender. Y de eso se trata justamente. Para eso, el único esfuerzo que nosotros estamos buscando es construir una nación más justa. Y eso implica mayor dignidad, identificación de oportunidades, que ustedes son los únicos que nos lo pueden decir a nosotros, para nosotros activar las acciones defensoriales y hacer lo que corresponde, que es el garantismo. Y yo justamente termino con esta frase que se construyó para la Ruta de los Derechos, y es básica que la entiendan. El verdadero poder no reside en quienes gobiernan, sino en cada ciudadano que exige sus derechos y lucha por su futuro. Juntos construiremos una república donde la igualdad, la justicia y la dignidad sean nuestras mejores banderas, respaldadas por acciones claras que transformen nuestra calidad, nuestra realidad en este caso, y yo lo que le agrego es la calidad que todos necesitamos. Ya estamos cansados de prever crecimiento o cobertura. Ahora tenemos que exigir calidad, porque los dominicanos no la merecemos y hemos demostrado que ponemos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Tú eres la clave para la garantía de derechos. Por eso te invitamos a acompañarnos en la Ruta de los Derechos del Defensor del Pueblo. Una ruta para formar en derechos y deberes y, a su vez, promover su garantía. Estaremos visitando cada provincia de la República Dominicana para llegar a cada una de esas personas donde aún su voz no es escuchada. Prepárate para acompañarnos en esta ruta, porque vamos por más formación y más derechos. Visita rutadelosderechos.dp.gov.do para conocer la agenda de actividades. El que educa y da orientación, así es el defensor del pueblo. Mi nombre es Denise Hatlin, encargada de atención al ciudadano de la Secretaría General del Defensor del Pueblo, área sustantiva que garantiza y gestiona la recepción y atención de los ciudadanos y ciudadanas que acuden a la institución, y que en este año 2023 concentró sus esfuerzos en identificar, verificar y medir el cumplimiento normativo de los derechos de las personas por las instituciones obligadas a garantizarlos como copartícipes de la función esencial del Estado, consagrada en el artículo 8 de la Constitución de la República. Este notable esfuerzo para encontrar soluciones que permitan tutelar de manera efectiva los derechos de las personas que acuden al Defensor del Pueblo se tradujo en 1.115 casos registrados y 9.690 asistencias ofrecidas por el Departamento de Atención al Ciudadano, que es el área responsable de analizar, gestionar todas las solicitudes que son sometidas a la institución, y que precisamente en el año 2023 brindó una atención permanente a los requerimientos presentados a nuestra Secretaría General. Aquí debemos destacar y detenernos en el uso de las tecnologías, que ha sido determinante en ese proceso de transformación que llevamos en el Defensor del Pueblo. Precisamente, más del 70% de las asistencias mencionadas fueron recibidas y satisfechas por vías telemáticas, logrando mayor rapidez y eficacia en ese servicio que ofrecemos a la ciudadanía.
Asimismo, el equipo de la Secretaría General alcanzó 1.074 resoluciones y conclusiones de casos, marcando lo que sería una evolución notable en comparación con el año 2022. Igualmente, gestionamos un total de 229 requerimientos a través de comunicaciones enviadas a la Administración. Además, este año diseñamos el programa de verificación de cumplimiento de las normas sobre accesibilidad universal, cuyo objetivo principal es comprobar el nivel de cumplimiento por parte de las instituciones públicas de lo dispuesto en la Ley 5-13 sobre discapacidad en la República Dominicana. Me place informar que al momento de esta rendición de cuentas se han verificado el cumplimiento de 63 centros de salud, 39 centros educativos, para un total de 102 dependencias verificadas por la Secretaría General solo en el Distrito Nacional. Y contando. Soy Lizelot Tejeda, abogada del Departamento de Investigación de la Secretaría General del Defensor del Pueblo, responsable de desarrollar la labor de análisis jurídico y de contribuir con las diligencias pertinentes para recabar los elementos de prueba que resulten suficientes para la toma de decisiones del Defensor del Pueblo, así como para poner en marcha las acciones orientadas a la tutela de los derechos fundamentales y la protección de los derechos colectivos e intereses difusos. En el 2023, uno de los logros alcanzados fue el aumento significativo en el número de inspecciones, de 21 a 46, implicando más del doble en comparación con el año anterior, representando un aumento de 119.05%. El logro más relevante de cara al beneficio de la población ha sido exigir a la administración pública el respeto del derecho a la educación y a la salud, procurando allanar todos los obstáculos para el ejercicio pleno de estos derechos fundamentales. Dentro de las proyecciones para este 2024, el departamento se concentrará en continuar verificando el cumplimiento de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, número 225-05, que concede un plazo para la eliminación de todos los vertederos a cielo abierto, en los cuales hemos realizado inspecciones a lo largo del 2023 y se llevarán acciones judiciales durante el 2024. Otro gran logro en materia de litigio estratégico fue la condena a 2 de los agresores a la Comisión del Defensor del Pueblo durante la inspección en el Centro de Retención Vehicular Canódromo El Coco. Soy Darío Nin, segundo adjunto del Defensor del Pueblo. Particularmente tenemos el rol de desarrollar el programa del defensor itinerante, que es llevar la oficina del defensor a todos los municipios del país, a fin de que recoger quejas, reclamos y ayudarla a canalizar situaciones, a resolver problemas y situaciones. Bueno, como adjunto al Defensor del Pueblo, los logros nuestros son los logros de toda la institución. Pero en el programa que estamos desarrollando como defensor itinerante particularmente, para el año 23, impactamos a todos los municipios del sur profundo. Empiezo por la provincia de Independencia. Allí en febrero, allí impactamos la misma, el Jimaní, Duvergé, Mella, Cristóbal, Las Descubiertas y Poste el Río. Impactamos la provincia de Bauruco, impactamos en la provincia los municipios de Vicente Noble, los municipios de Los Ríos, el municipio del mismo Neiva. También lo hicimos en Barahona. En Barahona pues impactamos en los municipios de Jaquimelle, Las Salinas, Cabral, Palo Alto y más, todos los municipios del propio Barahona. También lo hicimos en el municipio, la provincia de Pedernales. Allí estuvimos por Oviedo y por el propio Pedernales y los municipios de Barahona que están en ese trayecto, ¿verdad? Como
como La Ciénaga, Paraíso, todos esos municipios. También lo hicimos en la provincia de Azua, y allí en Azua abarcamos los municipios de Pueblo Viejo, Las Charcas, Estebanía, Puerto Plata también lo hicimos, con todos sus municipios. Eso fue muy próspero, hicimos el trabajo, impactando. ¿Y qué hacemos allí? Pues allí llevamos, además de que los abogados de la Secretaría General van a recibir quejas, reclamos, querellas, hacer denuncias, nosotros también desarrollamos allí dos conversatorios, o un conversatorio con dos partes. La primera parte explicamos qué es el defensor del pueblo y qué hace en un Estado social, democrático y de derecho. Y en la segunda parte, pues llevamos el conversatorio El costo de una patria en sudor, sangre y lágrimas. Miles de estudiantes fueron impactados de forma directa, profesores igual, pero indirectamente a través de los conocimientos que damos, pues también otra gran cantidad fue impactada, porque esos estudiantes a su vez pues llevan conocimiento más para adelante, igual que lo hacen los maestros. Es a grandes rasgos lo que hemos hecho durante el año 2023 con el programa El Defensor Itinerante. Para este año 2024 proyectamos abarcar también un número igual de provincias, entre las que estará pues Santiago, en las provincias de la parte este, en las provincias de la parte sur como que nos quedan, y pues vamos avanzando. Cada mes hacemos dos partes. Hacemos lo que se llama una avanzada, que es hacer los contactos con las personas, y una parte que es ya desarrollar el programa en sí, que va 2 semanas después de cuando hacemos el primer contacto. En este año ya pues estuvimos por la parte atlántica, desde Samaná, Nagua, Cabrera, Río San Juan, Sosúa y Cabarete. Ahí impactamos a cientos, miles, porque pasan de 1,000, 2,000 tal vez estudiantes en todos esos, en esas escuelas, centros educativos, profesores, personas que constituyen las juntas de vecinos, y de la sociedad civil fueron impactadas ya, y proyectamos pues seguir trabajando durante todo este año 2024 hasta completar la meta que nos hemos propuesto. Hola, mi nombre es Alicia Santana Espinal, soy encargada del Departamento de Inclusión de la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo. La Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo se encarga de la parte de promoción de derechos, empoderamiento ciudadano y generación de evidencia a través de diversos estudios. Durante el 2023, la Oficina de Oportunidades pudo capacitar a más de 34,000 personas a través de distintas actividades formativas, entre ellos niños, adolescentes y adultos. También generamos el primer informe de derechos humanos, pudiendo visibilizar las vulneraciones de derecho que la población percibe y las respuestas estatales. Además de esto, pudimos generar 9 alianzas estratégicas que nos permitieron llegar a más población a través de esas acciones de la Oficina de Oportunidades. Y pudimos realizar 2 concursos. El primero, junto a Litra, de un concurso de videojuegos sobre derechos humanos, y un concurso de investigación dirigido a estudiantes para que pudiéramos visibilizar o a tener evidencia sobre la situación de los derechos fundamentales a través de su voz. Para mí, el más significativo producto que tuvimos en 2023 fue el Informe de Derechos Humanos. Es el primer informe generado desde el Estado que permite así evidenciar lo que la población está sintiendo y está pasando. Y este insumo, lo que pretendemos desde el Defensor del Pueblo, es que permita, a través de estas evidencias, generar políticas públicas que verdaderamente garanticen los derechos de la ciudadanía. Para este 2024, desde la Oficina de Oportunidades, vamos a estar llevando a cabo un congreso bianual sobre salud y seguridad social. También lanzaremos la tercera encuesta nacional de derechos humanos para seguir monitoreando y dando seguimiento a las percepciones de la situación de los derechos por parte de los ciudadanos.
Continuaremos con acciones formativas continuas a través de alianzas interinstitucionales que nos permiten llegar a mayor población. También lanzaremos el programa de voluntariado del Defensor del Pueblo, que así podemos integrar a jóvenes y adultos en acciones de promoción de derechos fundamentales. Y podremos generar las primeras mesas temáticas, que es una estrategia para poder reunir a las organizaciones de sociedad civil que trabajan para la defensa y promoción de los derechos en población vulnerable como niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, entre otros. Y tendremos un premio de reconocimiento a las organizaciones de sociedad civil que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos, enfocándonos en los principales derechos que surgieron en el Informe Nacional de Derechos Humanos de 2023.